Abba Yahweh, live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. En este nuevo día, el número 48 del Omer, le estamos dando la honra a nuestro Creador, suplicándole que ponga en mí el miedo y el temblor, la reverencia, en todo tiempo que estoy en esta peregrinación. Este es el día de la preparación, siervos amados, siervas amadas. Un día similar a este fue cuando colgaron a Jesús, según la historia del Nuevo Testamento. Era el día de la preparación, dice. Día viernes. Además de preparar los alimentos para el día sábado, tenemos que terminar con toda la rutina que hemos tenido en los 6 días de la semana. Y lo más importante, preparar nuestro espíritu para que podamos recibir las bendiciones metafísicas y en el transcurso de la semana que se conviertan en bendiciones físicas. Llegamos nuevamente al libro de Hebreos. Estamos ya en el capítulo 4, que se quedaron unas escrituras que no pude retomar, pero ahora tenemos el 4, capítulo, verso 11, 12, 13. La honra es para nuestro Creador. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de nuestro Creador es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el cuerpo humano, ahí le ponen alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensares y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada, que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí le ponen ojos, pero él no tiene ojos. El principio de esta escritura que leímos es: procuremos pues entrar en aquel reposo. Entramos nuevamente en la palabra reposo. El libro de Hebreos agarra la palabra reposo y la palabra fe en repetición, a modo que nosotros entendamos que ese reposo se refiere al descanso y no se refiere al día sábado, al cuarto mandamiento, al día de nuestro Creador. Cuando ya tenemos una claridad de qué se nos está hablando, porque en las escrituras hebreas nosotros no encontramos reposo. Encontramos la expresión terminar, concluir,
cesar. Eso es lo que han traducido en nuestra Biblia regular como reposo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Él no tiene ojos. En el libro de Sofonías se nos dice que nuestro Creador dará pureza de labios a nosotros. Y esa pureza de labios consiste, entre otras cosas, de empezar a limpiar nuestro vocabulario. Estamos hablando de nuestro Creador que no tiene un cuerpo físico. Por lo tanto, no le podemos mencionar sus ojos, no le podemos mencionar sus manos, sus pies. Simplemente tenemos que ponernos en la línea de que Él es un espíritu. Así como nosotros no podemos ver nuestro espíritu, así tampoco nosotros no tenemos la idea cuál es la presencia de nuestro Creador. No la podemos ver con ojos humanos, pero sí podemos ver sus maravillas en su creación hablando. Nosotros somos creación de Él. Y cuando vamos a definiciones que no las creemos, pues, increíbles, que se nos dice que todo lo que tiene un cuerpo humano es semejante a la cantidad de la creación en su totalidad, contando los cometas, las lunas, los planetas, las galaxias. Y en verdad es creíble, pues, porque estamos hablando de una sabiduría que no tiene límite, como los científicos dicen que no se le ha encontrado límite a la creación, a las galaxias. Cada día salen nuevas. Así también nosotros. Cada día se renuevan, hay renovación en nuestras células. El cabello, los poros, las bacterias, todos los microorganismos que componen nuestro cuerpo humano es de una manera de miles de millones y van muriendo y van naciendo ciertos componentes en nuestro microorganismo semejante a la creación externa, a lo que le llaman la creación grande, la grande creación. Y nosotros somos la pequeña creación que en nosotros está la cantidad de los componentes de la creación grande. En verdad, siervos amados, estamos en la era de Acuario, la era de la sabiduría,
Y es por eso es que nosotros estamos hablando de esta manera. Y es por eso es que nosotros estamos viendo cómo estamos haciendo construcciones increíbles que si retrocedemos el tiempo no teníamos imaginación de que estas obras se iban a estar construyendo de esta manera. ¿Cómo es que la ciencia avanza en lo que dice el libro de Daniel? El libro de Hebreos, ya en el 4:14 dice, 4:11-14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Volvemos al sumo sacerdote. Qué precioso hubiese sido que Jesús hubiese dicho que iba a ser sacerdote, que iba a ser el máximo sacerdote. Pero esas no son enseñanzas de Jesús. Esas son enseñanzas de la Iglesia Católica. Nuestra Biblia viene de la Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento no hay referencia, no hay respaldo a estas escrituras que está mencionando el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se nos da a entender desde el principio del libro de Hebreos, capítulo 1, se nos da a entender que nuestro Creador, al cual le llamamos Dios, toda su sustancia, sea materia física, está en el cuerpo de Jesús. Y la palabra nos dice que nuestro Creador no puede ser tentado. Y el libro de Hebreos hace a Jesús, lo hace el Dios creador de los cielos y la tierra. Y las mismas oraciones del pan nuestro y el libro de Santiago y el profeta Balaam nos dan a entender esas escrituras, que nuestro Creador no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y no puede ser tentado porque Él no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y cuando ya pecamos, porque no podemos controlar la emoción que viene a nosotros. Y aquí nos está dando a entender que Jesús fue tentado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Si Jesús es Dios, Jesús no pudo haber sido tentado.
Esas son las controversias que tenemos en las mismas escrituras del Nuevo Testamento, que se contradice una escritura con otra. Y ahora estamos hablando del mismo libro. Empieza a decirnos que Jesús es Dios. Y ya en el capítulo 7 nos dice de que Jesús, no, capítulo 4, perdón, verso 15, en que Jesús es tentado. En contra de la palabra que nos dice que nuestro Creador no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El 5, capítulo 5, del verso 1 al 7. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecerse por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa expresión está en el Salmo 110, verso 4, donde se le aumenta la palabra, la expresión según el orden de Melquisedec. Eso no existe. Trate de bajar esta escritura. Trate de bajarla en Google y busque esa expresión del capítulo 110 de Salmos en el verso 4, donde dice: Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres mi Hijo, dice. Tú eres mi Hijo. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí no va a encontrar usted esa expresión de Melquisedec. Ahí es donde se aumenta la expresión para hacer a Jesús sacerdote. Lastimosamente, nosotros nos vamos alimentando con lo que está cerca de nosotros. Pero cuando ya nuestro Creador va proveyendo diferentes enseñadores, profesores, libros, revelaciones,
entonces ya nosotros vamos avanzando a niveles superiores y vamos descubriendo los cambios que la pluma mentirosa de los escribas hace para alejarnos de lo que nuestro Creador nos ha dado. Y ahí es cuando entramos nosotros en la maldición de nuestro Creador. Porque a nosotros se nos ha quitado la ley, el nombre de nuestro Creador, las fiestas de nuestro Creador, los pactos de nuestro Creador. Y lastimosamente los 10 mandamientos que tenemos como base para vivir la vida, el mandamiento número 4, cristianamente hablando, nos lo hemos dejado que nos lo arrebaten, que nos lo quiten. Y es cuando nosotros perecemos por falta de conocer las escrituras de nuestro Creador. Lo que dicen la palabra hablando nuestro Creador, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocer las escrituras. Jeremías 8:8 señala nuestro Creador la pluma mentirosa de los escribas, quienes escribieron la Biblia. Estamos hablando ahora en el Nuevo Testamento. Y ciertas escrituras en el Antiguo Testamento que la pluma mentirosa de los escribas las ha cambiado. Cuando nosotros ya tenemos estas explicaciones, nos damos cuenta pues de que estamos alejados de la bendición. Y lo que nuestro Creador mira en nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón pecador, pero humillado, Él no lo desprecia. Y en cualquier religión, cualquier agrupación, cualquier creencia que tengamos, nuestro Creador nos atiende, nos da, nos ayuda, pero no nos da lo que podemos decir tengo en abundancia. Nos da como el aire y la lluvia, el sol, que es para todo. Y nos oye y nos da la respuesta a nuestras oraciones. Pero siempre estamos necesitando, siempre estamos incompletos, siempre estamos buscando. ¿Por qué? Porque estamos alejados, siervos amados, de lo que nuestro Creador nos ordena que hagamos. En Deuteronomios 28, si oyeres atentamente a la voz de nuestro Creador para hacer sus mandamientos. Fíjese cómo empieza. Si oyeres atentamente a la voz de nuestro Creador para hacer sus mandamientos. Él también
o se exaltará entre todas las naciones, y vendrán a ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Pero ya entramos a las bendiciones y nos olvidamos cómo empieza, llamémosle oración, a este salmo, a este libro de Deuteronomio en el capítulo 28, llamémosle oración. Ya nos olvidamos cómo empieza la oración. Si oyeres. O sea que es un requisito que se nos está presentando, que tenemos que hacer esto para recibir esto. Pero cuando ya nos olvidamos de esto, queremos recibir esto. Y entonces ahí ya nos damos cuenta que estamos pidiendo y no se nos da. Dios no nos oye. Yo qué tanto le pido. Pero sí nos da el agua, nos da el sol, nos da el aire, que es para el malo, que es para el bueno, que es para el justo, que es para el injusto. Pero las bendiciones que solo unos cuantos la tienen, no se nos puede dar a nosotros, porque nosotros no entramos a la obediencia, a la honestidad y a la humildad. Tenemos que limpiarnos. Este es el día que nos tenemos que limpiar para recibir la bendición del día de mañana. ¿Y cómo yo voy a obedecer si mi religión me está hablando de un reposo? No me está hablando de un día sábado. Me está hablando de un reposo. No me está hablando de que tengo que dejar de trabajar. Y eso es lo que nuestro Creador nos está dando a entender en el capítulo 20 de Éxodo, en el cuarto mandamiento, que dejemos de trabajar en el día sábado y no le exijamos el trabajo a nadie. Pero ni a los animales, ni a los empleados, ni a los extranjeros, ni nosotros mismos. Pero todas esas indicaciones las hemos traducido a reposo, a descanso. Y no, siervos amados, siervas amadas, pongámosle atención a las oraciones, cómo empiezan. Esta oración considero que está en el libro de Isaías, donde dice, dad. Así empieza. Nos está mandando a que demos. Y después viene la recompensa. Y se os dará, dice. Pero si no damos, tampoco se nos va a dar. Podremos tener las migajas,
que no las vamos a poder pero ni levantar, como aquellos pobres infelices que el rey le quitaba los dedos gordos, ¿verdad? Los dedos pulgares, para que no pudieran agarrar las migajas, porque el dedo es como la tenaza, pues, que agarra y detiene ya con la mano. Estamos como mancos, que solo vemos pasar las bendiciones y no se quedan en nosotros. ¿Por qué los judíos son uno de los más ricos que hay sobre la faz de la tierra? De allí venimos nosotros. Pero el gran problema es que nosotros no queremos de entrar a la ley de nuestro Creador, a las reglas del juego, porque ya se nos dijo que ya no estamos bajo la ley. Jesús quitó la ley y esas no son enseñanzas de Jesús. ¿Por qué sufre Israel ahora en guerras y en problemas? Porque se han alejado de la palabra. ¿Por qué nosotros no recibimos las bendiciones? Porque no entramos a la ley de nuestro Creador. Los judíos se alejan de la ley, empiezan a sufrir. Y nosotros no entramos a la ley, nosotros no recibimos. Si oyeres atentamente a la voz de nuestro Creador para guardar sus mandamientos, dad y se os dará. O sea que es un intercambio. Por un tiempo nos va bien. Seguimos nuestra religión, nuestras enseñanzas que nos han dado desde pequeños. Pero llega un momento en que como que encontramos un muro que ya no lo podemos pasar. Problemas por un lado, problemas por otro, dificultades en todo el camino, pues. Y nos preguntamos ¿por qué? Porque es el tiempo de pararnos. Como dice la palabra, parémonos en el camino, dejemos de caminar y preguntemos ¿a dónde está el buen camino? Y ya cuando lo encontramos, nos lo señalan, caminemos por él y regresemos, dice, a la ley de nuestro Creador. Esas son las sendas antiguas, lo que está diciendo la palabra. Regresad a las sendas antiguas. Jesús, sumo sacerdote. Jesús no nos enseñó de esa manera. Nunca se señaló como sacerdote, ni como sacerdote máximo. Reposo, descanso, en lugar de entender la celebración del día sábado. Jesús tentado. Dios no puede ser tentado.
Pero el libro de Hebreos en el primer capítulo está haciendo a Jesús que es Dios el que está en Jesús. Y aquí nos está diciendo que Jesús fue tentado. Capítulo 4, verso 15. Jesús fue tentado. Jesús es tentado. Bendiciones, siervos amados. En el nombre de Jesús.